entonces es más limpio. Y lo digo porque después, si vamos a ver los relatos de María Valtorta, han hecho una especie de teatro muy bien hecho. No solamente se han dedicado a leer el libro, sino que han hecho una especie de teatro. María Valtorta era una... La verdad ahora mismo no me acuerdo de la fecha de nacimiento ni nada de eso, pero era una mística, ¿vale? Entonces la mística ve las cosas, se traslada en meditación a aquella época y tiene una visión de la vida de Jesucristo. De la vida de Jesucristo ha tenido muchísimas personas una visión, pero cada uno a través del filtro que tienen lo van a analizar de una manera o de otra. Por supuesto que una persona del mundo va a tener un filtro muy denso y va a ver su propia sombra en lo que cree que ve, ¿vale? Por eso también pasa con los psicólogos, no os vayáis a pensar. Nosotros, bueno, yo concretamente estudié que cuando yo veía algo en el cliente tenía que ponerlo a una parte, y cuando veía otra cosa tenía que ponerlo a la otra parte, porque nosotros podíamos estar proyectando nuestra propia oscuridad sobre el cliente. Eso lo dijo Jung y a mí me pareció de vital importancia y no se tuvo mucho en cuenta. En la psicología normal no se tiene, y yo me he dado cuenta que casi todos mis compañeros analizaban al cliente en base a su filtro. Pero también me di cuenta después que, bueno, daba igual, porque ellos tenían más éxito que si les decían la verdad. Pues nada, pues ala, a seguir engañándose, ¿vale? También, bueno, eso no viene a cuento y no lo voy a hablar, pero sí que hemos estudiado mucho los filtros, y los filtros son de vital importancia. Por eso hay un señor ahí, que no sé cómo se llama, J. Benítez o algo así, que habla de que él ha visto a Jesucristo, la vida, y habla del caballo de Troya o algo de eso. Tampoco. Sí, y entonces lo que tenemos que entender es que una cosa es la realidad de lo que ve y otra cosa es su filtro. Probablemente no le permite ver la realidad porque lo ve con un filtro. Y ese filtro va a depender mucho de su propia forma de creer en Jesucristo, ¿vale? Creer en Jesucristo, no puedes creer en Él si no es a través de la misma mente de Jesucristo. Eso también es muy importante. Si no tienes la mente en Cristo, no puedes entender a Jesucristo. Su mensaje no es de este mundo. Y eso lo repite montones de veces. Yo no soy de este mundo. Exacto, exacto. Y mi reino no es de este mundo. Lo dice y lo repite y lo dice. Por lo tanto, si nosotros estamos en el mundo, no vamos a entender a Jesucristo. Vamos a entender algo ahí, pero no vamos a entenderlo. ¿Y eso significa que las personas del mundo no pueden entenderlo? Efectivamente, pero ¿significa que están condenados a no entenderlo? Pues significa simplemente que para entenderlo tendrán que callar su mente. Y sentir, ¿verdad? Y sentirla. O sea, tienen que callar la mente, y la devoción, el amor, porque es el amor lo que te va a conectar. Y ese amor tiene que ser el amor del mismo Dios, si no es imposible entender. Porque tú vas con otra vibración, y la vibración es de vital importancia. Entender es mental. Sí. Y tienes que ir a las profundas cavernas del sentido para poder entender algo. Y esas profundas cavernas del sentido es el mismo Dios el que te lleva. No te puede llevar las cosas del ego. Vale, eso por un lado. Por otro lado, quiero decir una cosa. Siempre he querido ver las cosas desde el punto de vista de la experiencia. Vale, me han gustado leer los libros y estudiarlos, y todo eso está bien, pero yo he querido conocer desde mi experiencia. Y vaya, parece que mi deseo se ha cumplido a rajatabla. Y el otro día se cumplió aún de una manera muy hasta peligrosa. Y resulta que cuando pasan los aviones, afortunadamente parece que llevan 2 días o algo así, que eso también me hace pensar y decir, bueno, si la gente no se da cuenta que son los aviones los que tiran eso, que están fumigando el aire con venenos y tóxicos, y son los que cambian la temperatura, y son los que causantes de la ola de calor, los causantes de que no haya lluvia y todas esas cosas, es que están muy ciegos porque es muy evidente. Pero vale, el caso es que a mí me afecta, a cada uno nos afecta, uno nos afecta con dolor de cabeza, a mí a veces un poquillo,
con algo en la garganta también, casi todos. Yo he denunciado varias veces ya. Y no, pero no sirve de nada. Está autorizado por esa cosa que llaman El boletín oficial del Estado. Sí. Sí, el BOE. Eso es una cosa que, bueno, tendrá que desaparecer tal como está algún día. El caso es que, vale, a mí me afecta con el calor. El médico me explicó, mi médico me explicó que, bueno, no sé qué de la glándula sudorípara, y que yo también le dije, bueno, yo creo que como yo tengo una forma de ver las cosas un poco eso, pues también mi piel. Y me dijo que sí, que tenía sentido, ¿vale? Y vale, yo sentía, me dio una pomada y yo sentía que cuando me duchaba con agua muy caliente, yo sentía alivio, y al día siguiente no tenía ni que ponerme crema, o ese día. Y me sentía muy bien. Primero era agua muy caliente, después muy fría. Y luego de repente empecé a notar que me salían ampollas. Con lo cual, cuando ya me di cuenta, me había quemado viva. Me había quemado por todos lados. Joaquín, ¿tú no te notabas quemarte? No, porque en ese momento yo sentía aliviaba. como, me aliviaba. Y luego me daba agua fría y, bueno, el caso es que lo que he hecho está, y me he perdonado y ya está. O estoy en camino de perdonar. Y entonces me he preguntado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he hecho algo tan grave? ¿Qué ha ocurrido? Porque esto me puedo matar de esa manera, sin saberlo. Entonces me he dado cuenta que había mucha culpa dentro de mí. Y he empezado a analizar las culpas, y María Santísima, pues había mucha culpa y cosas que he hecho aborrecibles, por decirlo así, pero que las consideramos normales. El problema no es que yo lo haya hecho o lo haya visto bien, que es lo mismo que hacerlo. El problema es que lo hayamos visto bien. Hemos visto bien el divorcio cuando hay hijos. Una cosa es cuando no hay hijos y otra cosa es cuando hay hijos. Hemos visto, y soy sistémica, el sistema de familia dice que el sistema de familia es el sistema de familia y punto. Y tú podrás decir lo que quieras, pero el sistema de familia es para toda la vida. Pero eso que No. quiere decir. Porque si tú has creado una familia, tu familia es tu familia. Y ya está. Que Ah, tú lo- no te- lo obvio. Teresa, que tú no te vas ahora tú estás con Pepe, ¿no? Tú no te vas ahora con Jesús o con Paco. Ya está. Y que si te fuera, eso tiene unas consecuencias graves para la familia, ¿vale? Mucho más de lo que nos creemos. También he sido partidaria del aborto, todas esas cosas, y da igual que lo haya hecho, que lo haya apoyado, es igual que hacerlo. De manera que he sentido el dolor en mi propia carne, el dolor de muchas cosas que no ahora ni tengo que contar, pero que me ha pasado por ahí. Y entonces he visto que ese dolor es el que llevamos y el que apoyamos cuando estamos de acuerdo con estas cosas. Divorcio, para casarme con alguien más, para, en fin, otra cosa es que no tengan hijos, no tienen hijos, pues vale. El aborto, muchas cosas así que parecen que no son importantes, y es un atentado contra la vida. Es un asesinato, y además tiene cosas que no sabemos las consecuencias que puede tener, porque eso es una energía que se queda ahí y tela A una marinera. criatura inocente. Porque si yo a Sergio le digo... Espera. El caso es que cuando nosotros apoyamos o decimos algo, el hecho de no conocer la consecuencia del acto no significa que no tengamos dolor por ello. No significa que no atraigamos ese dolor a nuestra vida. Eso es lo más importante, ¿vale? Habrá que ver con los seguidores también. Exacto. Sí. Y que estamos participando. Entonces, y sobre todo, pues hay cosas que nosotros
no estamos teniendo en cuenta los sagrados de la familia, lo importante que es la mamá, y que no sean los placeres o los gustos o disgustos los que nos llevan, en fin, un montón de cosas que no hemos tenido en cuenta. Todo eso no lo vi cognitivamente, sino que lo vi en mi carne, ¿vale? Y que entonces tenía que ver en mi carne, a través del soma, lo que yo había apoyado, a través de una idea. Y las consecuencias eran esas, tan graves, ¿vale? Y ese fue el dolor que yo me apliqué en mi pie. Y creo que gracias a eso, a que lo he comprendido y estoy haciendo mi trabajo de perdón, porque perdonar no es tan fácil, pues estoy sanando y bueno, también con la ayuda del médico que me ve a mí, no de cualquier médico. Vale, eso por un lado, lo quería aclarar, y que antes de que seamos tan alegres, apoyemos cosas, hay que pararse a pensar, porque ese dolor está en el sistema de familia y alguien lo va a sufrir, ¿vale? Y la persona puede sufrir ese dolor de muchas formas, habidas y por haber, que no es el caso de contarlo aquí, pero la energía ni se crea ni se destruye. Todo lo que hayamos fabricado con nuestra mente a través de las ideas, lo vamos a experimentar en el soma, a través del sufrimiento hecho carne. El sufrir, igual que el Hijo de Dios se hace carne, el Hijo de la perdición se hace carne. El Hijo de la perdición, Satanás, ¿no? Sí. Sí. Entonces, te preguntar, ¿el divorcio no existe, por un lado? El divorcio es una aberración. Cuando hay hijos. Cuando no hay hijos, no. Cuando no hay hijos ya es otra cosa. Y si lo has manifestado. Otra cosa es que hubiera malos tratos, que hubiera... Siempre tenemos que ver que lo principal es el cuidado de la prole, ¿vale? Pero ni el divorcio ni en pensar en otro hombre o otra mujer. Cuidado. Y al haber manifestado síntomas, ¿lo has transmutado ya en tu carne? Estoy en ello. Pero, porque en mi mente sí, hombre, en mi carne se está curando. Y he podido soportarlo porque, bueno, pues me he abrazado a la cruz que me he fabricado yo y ya está. Vale, eso por un lado, antes lo quería aclarar, porque me parece algo importante, que mucha gente podrá asustarse. Muchas veces creemos en cosas muy banales y no nos damos cuenta que la banalidad se paga muy cara, ¿vale? Pero bueno, Joaquina, entonces aguantar muchas cosas tampoco, pero nadie ha dicho aguantar. Yo he dicho el divorcio si no hay casos mayores, pero el divorcio porque sí, porque me encapricho, pues no. Pero una cosa es que tú te separas de un marido o de una esposa porque no te puedes llevar bien con él, pero otra cosa es que ya te vuelvas o que te cases o porque te hayas encaprichado de otro hombre o de otra mujer. Bueno, hay circunstancias. O sea, hay circunstancias. Claro, es que si no... Que depende también de la energía del sistema y de lo que hay en ti, lo que te motiva. Ya lo he dicho muchas veces, Bert Hellinger hablaba de que el varón que se separa de su mujer, de su esposa, porque quiere otra que le gusta más, sin ningún motivo, está destinado a vagar sin que realmente pueda encontrar una mujer que le pueda llenar. Es una persona que está perdida y seguirá perdida. Y de hecho tengo muchos ejemplos de esto. Yo lo que siempre me he dado cuenta, yo lo que he sentido siempre es que la pareja, cuando te casas y no tienes hijos, es una pareja. Pero cuando tienes hijos es diferente. Es una familia. Sí. A ver, la pareja puede ser una familia cuando hay un intercambio. La familia tiene que haber un intercambio amoroso de comunicación y de comprensión y de ayuda mutua. Entonces ahí ya es una familia. Ahora, cuando no se da eso y no hay hijos, pues te puedes separar sin ningún problema. O bueno, habrá otros problemas, pero no son los problemas que implica la familia. Cuando hay familia, cuando hay hijos,
que es la razón del matrimonio, entonces hay que pensarlo 2 veces, o mucho, antes de hacerlo. Otra cosa fuera que él estuviera un poco loco, un poco mal, entonces, como ha pasado algunos casos, entonces la mujer tiene derecho, ahí la Iglesia Católica ha sido muy importante, tiene derecho a la separación, pero no a que puedas irte con otro hombre. Nunca. Mientras que los hijos son pequeños. ¿Y el hombre? Igual, a ver si hay casos también en que se pueden casar con alguna mujer que Dios nos libre, pues lo mismo. Mientras que haya hijos pequeños, tiene que estar de alguna manera pendiente de su primera esposa. Y luego abandonarla si ve que la cosa es muy seria, la energía del sistema o lo que sea, que hay casos extremos, pero yo hablo en general, los casos extremos hay que tratarlos individualmente. Vale, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa de las que quería hablar antes es que a veces algunas personas podemos tener una percepción, ¿vale? Como una intuición. El mundo se termina en el 2027 y uno dice, esto es un disparate, no se termina, pero uno puede tener una intuición profunda de que posiblemente se termina en el 2027. Y entonces uno dice, madre mía, esto va a ser el fin del mundo, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, que no sé cuántas. Y entonces, si se lo cuentas a alguien, ese alguien puede decir, esta persona dice que se deprime porque el mundo se termina en 2027 y no hace caso. Pero cuidado, porque podría ser que la persona tuviera una comprensión diferente de que hay algo que va a pasar en el 2027. O antes. Según algunos místicos, todo esto en 3 años, el circo va a terminar. Sí. Entonces, yo cuanto antes termine mejor, para mí. ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque la mente del ego, si tú tienes una intuición, la mente del ego, te va a aplastar ahora por haber tenido la intuición. ¿Vale? Entonces la mente del ego te va a decir, mira, es que esto es terrible y no puedes hacer nada y estás sujeto a lo que pase. No. Y lo voy a representar con líneas de tiempo, ¿vale? No sé si ponerme aquí o allí, ¿dónde para que se grabe? Con líneas de tiempo. Aquí detrás de mi libro. ¿Quieres sentar aquí? No, voy a ponerme de pie. Yo estoy en una línea de tiempo aquí, ¿vale? Y tengo una intuición. Y la intuición me lleva a una línea de tiempo al futuro, lo cual es muy bueno. La intuición me ha llevado a una línea de tiempo futuro. Pero la mente, que es muy malvada, inmediatamente me tira a una línea de tiempo del pasado, ¿vale? Y me deja ahí. Y ahí me deprimo. Porque yo estoy en una línea de tiempo pasada en el que algo me ha asustado, me ha dado miedo, pero he vuelto a coger la energía. Y estoy con una intuición que me lleva al futuro, a darme cuenta de que esto está ocurriendo. Y si yo no tengo cuidado, la mente del ego no me va a hacer un favor. Me va a lanzar como si fuera una pelota de béisbol al pasado, para que yo no tenga intuiciones, para que yo no me comunique con mi mente superior. Y aquí me van a dar todos los miedos, porque no estoy en el tiempo que tengo que estar. No estoy tomando conciencia de la grandeza de mi intuición, sino solo del miedo del pasado. Eso es muy importante. De manera que entonces yo tengo que decir, vale, me estoy yendo al pasado, en el pasado solo siento depresión, pero me voy a quedar aquí en el presente, ¿vale? Porque en el momento que tenga miedo, pues tengo que trabajar ese sentir de miedo, ¿vale? Para quedarme en este presente y dejar que mi intuición me lleve al futuro.
Para eso tengo que comprender lo que podría ser la parusía. Y tenemos que entender que la parusía que va a ocurrir, o sí va a ocurrir, más antes o más después. ¿Puedo tener aquella jarra, Emilio? ¿Me la puedes traer? La jarra. Es porque necesito... Vale. Sí. Todo tiene... No, es que necesito otra cosa aquí dentro. No es para explicar algo, no Es para explicar, es cosa evidente. para poder meterlo. ¿Esto? Sí, perfecto. Vale. La Tierra tiene su doble, ¿vale? Y esto es muy evidente que tiene el doble. Luego, si no comprendéis lo que es, puedo explicarlo un poco, pero bueno, la Tierra tiene su doble. Y nosotros también tenemos el doble. Ya sabéis que nosotros, nuestro cuerpo físico es un saco de partículas. Y ese saco de partículas, que son inseparables, no se pueden dividir nunca. Cuando se proyecta un obstáculo, hay una partícula que, o sea, esa partícula indivisible se divide, una sale por fuera del obstáculo y la otra por dentro. Vale, bueno, lo que se sabe es que la Tierra tiene su doble y esta Tierra ha llegado a un grado de estupidez demasiado grande. La energía de miedo y de estupidez pesa, y pesa mucho. Y entonces, siempre que la Tierra llega, que esto ya ha pasado muchas veces, cuando llega a un grado de energía muy densa, entonces el eje de la Tierra cambia y lo que era el ecuador ahora serán los polos. La Tierra hará esto, el eje de la Tierra se cambiará y la Tierra quedará debajo del agua, ¿vale? Pero la nueva Tierra, la Jerusalén celestial, el doble de la Tierra hará ¡chum! Y se desprende, ¿vale? Esto podrá llamarle que habrá terremotos, que habrá el fuego, que habrá cosas, ¿vale? Pero la verdad es una separación, como si fuera un cohete que ha abandonado su cascarón. Y entonces empezaremos a vivir en esta tierra, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo que los científicos llaman cuando hay bastante masa crítica. Cuando hay bastante masa crítica de personas que no se dejan llevar por la pesadumbre, por la maldad de esta energía, entonces van a recibir la llamada del ser divino, del ser eterno, como queramos decir, del doble cuántico, en otra frecuencia, y empezaremos a vibrar en esta frecuencia. Pero ya hemos empezado antes, ¿vale? Y entonces es como que ahora hay algo que nos llama, que nos atrae, que nos mantiene aquí, ¿vale? En esta energía. Pero esta, la de los que parecen que están ciegos, los que no quieren ver, se hunde. Pero antes de hundirse, entonces se produciría la segunda venida de Cristo, ¿vale? Pero aquí había sufrimiento. Aquí sí que habría sufrimiento antes del hundimiento de la tierra. En esta separación, no habría sufrimiento, ¿vale? El caso es que cuando nosotros, parece ser que antes del 2030 esto va a suceder. Y por supuesto que para nosotros será algo natural. Ya se sabe que la Tierra, Lemuria, Atlántida, Rama, todos son civilizaciones que se hicieron antes y desaparecieron. Las civilizaciones precolombinas desaparecieron. Bueno, no desaparece el Imperio Romano desapareció. No desaparecen las civilizaciones porque sí, desaparecen porque han llegado a un grado de energía densa demasiado grande. El Imperio Romano desapareció porque había muchísima energía densa ya en los romanos. Había una energía, una dejadez, había demasiada corrupción, entonces obviamente tiene que desaparecer. Entonces siempre desaparecen o de una manera o de otra.
Luego podrán echar la culpa a quien les dé la gana, pero eso es ridículo y solamente es pobres, porque no comprenden la dinámica de la energía. La dinámica de la energía es que cuando tú has hecho cosas demasiado terribles, igual que nuestro cuerpo físico, el pecado, la fruta no madura, hace que el cuerpo enferme y muera antes. Todas las personas que llevan mala vida, yo hago un genograma y todas las personas que han llevado mala vida han muerto muy pronto, muy jóvenes. Algunas personas pueden llevar una vida no muy buena, pero puede a veces la mujer estar ahí como una campanilla avisando de que las cosas tienen, como dirigiéndole, guiándole, y entonces el hombre, normalmente son hombres los casos que suelo conocer, duran más. Y cuando son las mujeres, las que son ellas las que llevan la energía malvada, igual mueren muy rápido, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Obviamente porque la energía densa les va matando. Igual que sucede individualmente, sucede con las civilizaciones. Que lo quieren comprender bien, que no quieren comprenderlo, pues bueno, pues más sufrimiento tienen. Entonces hay personas que quieren llevar una vida de nada más que para los sentidos y para los sentidos y para los sentidos. Bueno, puedes llevar la vida para los sentidos, pero vas a morir joven. De eso puedes estar seguro. Las civilizaciones que llegan a un grado de corrupción y de esto se transforman. No, pueden transformarse o son aniquiladas. Los judíos es la civilización más antigua. Eso no... ellos han hecho mucho trabajo, bueno, es la más antigua que conocida en el mundo occidental, ¿vale? Ellos han tenido mucha capacidad de transformación. Llegan a un grado de degeneración muy grande y luego se transforman. Pero entonces, una pregunta tengo yo, si puedo hacerla, ¿no? Sí. Una persona puede estar, por ejemplo, 40, 50, 60 años en estado degenerativo, haciendo mal, haciéndose daño muchísimo y tal, y luego a los 70, 80 empezar a cambiar. Normalmente eso no sucede. Cuando una persona está mucho tiempo que se hace daño, pero tiene etapas de todas, etapas en que se da cuenta que hace algo que no debe de hacer y rectifica. Entonces, pues está entre con energía malvada no se puede vivir mucho. A veces también es verdad que el príncipe de este mundo apoya a esos y es la misma maldad la que les mantiene despiertos. Sí, eso es lo que digo. Hay mucha gente malvada que vive Sí. en Dios también. Y Sí. los Los mantiene el oscuro. Y no tiene por qué ser maldad, sino a lo mejor la culpa y la La proyectan sobre otros. pero eso también consume muy rápido la culpa, aunque sean buenas personas, pero si tienen culpa... Eso le consume rápido, sí. Pero si la proyectas, se la quita de encima. La proyecta se la quita de encima y la coge el que está al lado. El del Sí, lado es pero- lo que sufre y por eso Se duran la quita tanto. de encima, pero Sí, sí. luego otro la proyecta sobre él. Normalmente son los hijos los que cogen, o alguno de los hijos, o todos los hijos, de una o de otra Digo yo. forma. La energía tiene que salir de alguna manera. O a veces el mismo odio que le tienen el pueblo, por eso yo digo a todos esos que tienen título de político, no odiarlos porque cogéis la energía. Simplemente orad para que desaparezcan de sus puestos, pero no les odiéis porque cogéis la energía. Claro, eso lo están usando, están siendo usados, y el príncipe de este mundo, o la serpiente, como quieras decirle, los usa, los va a cuidar mientras los use. Después le importa un rábano. Entonces, bien, dicho esto, no sé si quieres empezar de nuevo, por si acaso. Cámara, ¿no? Es que Vale. cuanto más cerca mejor se oye. Ok, vale. Bueno, nos hemos reunido aquí porque pues es un lugar que es un paraíso, también por estar con Amable, Es muy amable. con el perro y con el gato y con la naturaleza. Que eso al fin y al cabo es un regalo. y agua, mucha agua. Sí, lo cual el agua es la vida y es también el símbolo de la purificación, ¿vale? También es el símbolo de las pasiones.
hay que saber distinguir los significados del agua dependiendo de cómo la veamos, ¿vale? Pero cuando está limpia, pues obviamente representa la pureza. También el agua representa la conexión con Dios, con el Creador. Vale, pero hoy estamos celebrando el solsticio de verano. Tengo que decir que, bueno, yo antes me gustaba celebrarlo, pero antes no se celebraba, vamos, que íbamos a lo mejor a la playa, no había ruido, no había prácticamente nadie, pues hacíamos una meditación en el agua, bueno, allí cerca, o comíamos, pero algo sencillo sin ruido. Después empezó a hacerse cada vez más grande, incluso cohetes y todas esas cosas. Pero yo realmente dejé de celebrarlo porque no me apetecía, ya que mi amigo José Luis, un sacerdote, vicario del obispo, pues yo tenía muchísimo amor, no como hombre, sino como ser humano. Y la verdad es que amar a una persona como ser humano, sin el estorbo de las hormonas, es el regalo más grande que puede existir. Cuando las hormonas se meten por medio, se acabó el regalo, ya no hay regalo. Entonces, yo tuve la suerte de tener ese amor a él, también al Padre Jesús. Y bueno, el caso es, el Padre Jesús hace menos, pero José Luis, el día 23, ayer, hizo 13 años que se fue al otro lado. 13 años. 13 años. Sí. Mucho tiempo. Pasa suave. Vale, por otro lado me siento feliz de pensar que cuando yo me vaya tendré muchos amigos que me quieren, que vendrán a mi encuentro. Y yo puedo hacer lo que quiera. Entrar, salir, todo lo que quiera. Vale, el caso es bueno, a mí no me gusta la forma de celebrarlo ahora. Es mucho ruido y también mucha bebida. Yo no digo que se beba un poquito de vino, una cerveza, está bien, es bonito, y algo de música relajante también está bien, pero ya todo el pom pom, pues no, es algo para mí, para darle poder a los sentidos y que te resta la paz. Tenemos que entender, y creo que si le preguntamos, ¿qué celebramos hoy? ¿O ayer? ¿Quién lo sabe? Yo. ¿Qué celebramos? El nacimiento de San Juan Bautista, el primo hermano de Jesucristo. Muy bien. ¿Y Juan era un hombre de celebraciones o un hombre más bien austero? Pero. Muy austero. Y se vestía, ¿cómo se vestía? Se vestía bien, sin demasiado eso, pero tampoco. No. Es de un animal, yo. Llevaba simplemente una túnica. Ni túnica siquiera. Llevaba una cosa que no me acuerdo, era de piel y casi siempre iba descalzo. Se vestía de una manera bastante primitiva. No era un hombre que tuviera en cuenta las cosas humanas, ¿vale? Y comía bastante cosas de la tierra, propias de la tierra, raíces y langostas y todas esas cosas. Es decir, él no era un hombre que vivía para el placer. Ya desde el nacimiento él estaba ya señalizado para vivir una vida de austeridad y de anunciar el reino de Dios, ¿vale? El reino de Dios, él sabía que intuitivamente que el Mesías, el reino de Dios, vendría, pero él no recibe una educación que le dicen esto va a ser así. No, él lo sabe de forma intuitiva, ¿vale? Desde el seno de su madre. Cuando María, el ángel va y le dice, mira, vas a ser madre.
Y ella dice, ¿cómo es posible? Pero si yo no conozco varón, no conozco varón. Fijaros qué expresiones tan bonitas. No conozco varón. Y entonces el ángel le dice, vas a dar, el Espíritu de Dios te cubrirá con su luz y darás a luz un niño que le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces le dice, mira tu prima Isabel, ya anciana y ha concebido y dará luz, está ya de 6 meses. María no se pone a dialogar con el ángel, sino simplemente se prepara para ir a la ciudad donde vive Isabel a ver si es verdad. Y lo bonito es que cuando llega María, Isabel, el niño, le salta en el vientre. Por eso muchas veces dicen, ¿quién fue el primero que saltó cuando el anuncio de María? ¿Quién fue el primero? No, cuando conoció a Jesús. San Juan Bautista. Exactamente, saltó en el vientre. Eso tiene unas implicaciones, si meditamos eso, increíblemente bellas. Y es lo que estamos celebrando hoy, ¿vale? Que luego podemos hacer la meditación sobre eso. Entonces sale Isabel como diciendo, y le dice esa frase, como dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. No, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No dice está contigo, sino es contigo. Y después le dice, ¿cómo viene a mí la madre de mi Señor? El niño, o sea, el niño que ya estaba de 6 meses, al oír tu voz, ha saltado en mi vientre. Por eso Juan es el primero que salta en el vientre. Y entonces María, pues, dice algunas frases, no sé si es el Magnificat que dice en ese momento, o el Magnificat lo dice cuando el anuncio del ángel. Eso no me acuerdo. Pero, no, cuando el anuncio del ángel dice, he aquí la esclava del Señor. Vale, bueno, el caso es que la historia, que es no solamente historia que para los que tenemos fe es una historia real, no solamente eso, sino que es una historia de muy simbólica, que de alguna manera tenemos que recibirla nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma, porque el anuncio es para el alma, ¿vale? Entonces, bueno, María se queda allí hasta que nace el niño Juan, y entonces ya retorna su vuelta a Nazaret. Todo tiene unas implicaciones simbólicas muy grandes. También son 2 mujeres las primeras en recibir semejante cosa, y en realidad son 2 mujeres las que traen la salvación a la tierra, ¿vale? Eso no se dice, ni lo toman en cuenta, ni nada. Es como que, que si los hombres, que si el patriarcado, que cuanto más lo critican, yo pienso que más afectan los matriarcados y patriarcados. Pero el caso es que la mente, como no comprende nada, la mente todo lo critica para tener una excusa de no comprender nada y seguir sin comprender. Nosotros tenemos que comprender que hoy estamos celebrando una fiesta muy simbólica y también estamos celebrando lo que precede al sol, es decir, el nacimiento de Jesús es el sol que nos nace de lo alto. Y ahora, cuando el sol está en su plenitud, que es en el solsticio, es también cuando celebramos la fiesta de Juan, de San Juan, la natividad
de Juan el Bautista. Y esto tiene muchísimo significado. Después, en el solsticio de invierno, cuando el sol ha llegado al trópico de Capricornio, y entonces ya empieza su vuelta hacia arriba, hacia el hemisferio norte, es cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Eso también tiene unas implicaciones cósmicas muy grandes, más grandes de lo que nos podemos imaginar, que habría que entrar en ese misterio, en lugar de usar palabras, simplemente recibir el misterio y guardar silencio y dejar que el misterio nos hable, ¿vale? Así que luego, si da tiempo, pues podemos hacer una meditación buscando ese Juan que también está en nosotros. Ese Juan Bautista también está en nosotros. Hay una parte nuestra que está sepultada ahí en el inconsciente, pero esa parte anhela el reino de Dios, y esa parte es la que nosotros no queremos escuchar. Y no la queremos escuchar porque estamos demasiado inmersos en el mundo de los sentidos, y en ese mundo de los sentidos es el que también representado por Herodes, también por Egipto, también depende de qué momento histórico en la Biblia está representado de una manera o de otra. Pero tenemos que saber que Herodes, el que persigue que tomemos conciencia de nuestra realidad como hijos de Dios, es el ego. Y es el ego el que no nos va a permitir que no va a dejar nacer a Juan el Bautista. ¿Vale? Vale, como esto es algo que para meditarlo, la Iglesia Católica ha hecho las fiestas con un sentido que no llega, nuestro hemisferio izquierdo no llega a comprenderlo, y como la Iglesia Católica, si buscamos, como a veces dice Emilio, si buscas algo malo lo vas a encontrar, y si buscas algo bueno también. La Iglesia Católica tiene cosas muy buenas, y tiene muchísimas otras bastante estúpidas y sin sentido. También tenemos que saber que la masonería hace tiempo que tiene deseos de meterse, infiltrarse en la Iglesia Católica, y se ha infiltrado desde tiempos inmemorables, y ahora parece que dominan todo. Y una cosa que añado, esto incluso lo dice Vara del Rey, creo que es un coronel, dice, si estamos más o menos, que todavía no se ha armado la de San Quintín, o peor, que si estamos más o menos bien, porque ellos no descansan, esta agenda demoníaca no descansa, y no les pone límites nada. Ellos lo han perdido todo, por lo tanto ellos saben que si ahora hay una marcha atrás, entonces todos los médicos, todos los gobiernos, todo eso van a ir a la cárcel, todo. La Organización Mundial yo no voy a llamar de la salud, sino del asesinato, exacto. Y todas las organizaciones que antes se suponía que eran para la paz, como la UNESCO, la ONU, la OTAN, es mentira. Todo es para matarnos de una manera o de otra. Ellos han adquirido poder, y cuando hay cierto punto de estas personas que tienen tanto poder, que pasan la línea roja, y una vez que pasan esa línea roja no les interesa nada el ser humano. Se hacen drogadictos y aman tanto el poder que les da igual lo que sucede con los seres humanos. Son como los niños que juegan con las consolas esas a ver quién mata más, no sé qué, ¿vale? Más monigotes o lo que sea. Pues esta gente está haciendo eso, se creen ya como que no tienen límites, ¿vale? Y entonces juegan con nosotros como si fuéramos monigotes.
El caso es que todos esos personajes, todos, como esto es un crimen de lesa humanidad, irían inmediatamente a la cárcel. No habría cárceles para mantenerlos a todos, pero podrían estar encarcelados en sus propios hogares, o como fuera, eso no lo sé. Y en el peor de los casos, ¿qué puede suceder? Que no vayan a la cárcel ni nada, ¿qué puede pasar entonces? Que los mataran, que se armara una revolución, no lo sé. Yo tampoco voy a pensar en eso. Lo que importa aquí es que esa energía es la que domina el mundo y es la que vale. Gracias. Bueno, entonces, como no tienen nada que perder y ya lo han perdido todo, pues lo que hacen es arremeter más para que no despertemos. Cuanto más pongan presión, también más nos mueven a líneas de tiempo pasadas, y cuando estamos en líneas de tiempo pasadas, obviamente no podemos ni siquiera defendernos ni comprender, porque si nos hemos lanzado a una línea de tiempo a través del miedo a un pasado, obviamente no podemos comprender ni dónde estamos ni el verdadero significado de lo que está pasando, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, y ellos no van a parar porque ellos ya están preparando otra. Y nadie les pone límite. Y nadie les puede poner límite. Solamente les puede poner límite la mente superior, el ser cuántico, ser divino, como queramos llamar. Pero como no lo hay en esta tierra. No, a ver si hay, ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Y por qué tenemos el grupo que tenemos? Ah, vale. Y por qué sí, hay gente que no se lo cree, no se cree la historia. Y otros que aunque puedan creerse algo, no se lo llegan a creer del todo. Entonces, pues... Vale. Ahora yo voy a guardar silencio y vosotros me vais a hacer preguntas, y después podemos ver un poco lo de... o hacer la meditación o ver lo de María Valtor. ¿Quieres que ponga el Veni Creator Spiritu o no? Vale, puedes ponerlo. Pero vas diciendo las palabras para que las podamos decir. Bueno, pues primero las preguntas y después Veni Creator. ¿Qué dudas os surgen? ¿Hasta qué punto los eventos astronómicos? Porque ahora el día 27 hay una alineación de planetas y de la Luna. ¿Era hoy? No era esta madrugada. Ah, pues... Pasada, la madrugada pasada, 23, 24. Ah, eso sería lo del solsticio. No, y se alineaba también Venus, Mercurio. Bueno, yo he leído que es el día 27. Durante 30 minutos hay una alineación perfecta. Luego está el simbolismo del Sol, que representa la ley de la naturaleza, es decir, cuando está en la plenitud va decreciendo. En el solsticio, aquí en el trópico, Emilio, no. Entonces, ¿qué relación puede tener eso con el tema de los deseos, de la transformación nuestra interior? Cuando el sol está en su plenitud, los deseos de la carne, también los deseos espirituales pueden ser más fuertes, pero si uno se rige más por los deseos de la carne, los deseos serán más fuertes. De hecho, en verano suele pasar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en lugar de darle poder a los deseos de la carne, lo que tenemos que hacer es, cada vez que tengamos esos deseos, respirar profundamente, observar los deseos y entregarlos al espíritu. Yo me refiero a los deseos objetivos, a los objetivos de... Los deseos objetivos, por ejemplo, tú deseas tener un trabajo mejor, por ejemplo, pues bueno, ese deseo podría estar, tener mucho cuidado, porque esos deseos pueden estar impregnados de una insatisfacción personal, de juicios que tenemos ahí sumergidos y que no nos damos cuenta de esos juicios, y entonces siempre deseo algo que yo mismo me hago, me digo inconscientemente que nunca lo voy a tener, nunca lo voy a conseguir. Dinero, trabajo, tranquila, y no, llevar 10 años así, después decir, lo he pasado bien, pero debe de haber algo mejor.
¿no? ¿Es lo que estáis diciendo? No, lo que está diciendo es otra cosa, pero no importa. Lo que importa es que nosotros tenemos que comprender que todo deseo de algo implica una insatisfacción. Esa insatisfacción es energía y es el receptáculo para atraer más energía de la misma. Entonces, normalmente nosotros, lo voy a representar otra vez con así, representado. Yo estoy de nuevo aquí y aquí digo, ay, no me gusta mi trabajo, no me gusta esto, me gustaría otro trabajo. Y yo lo digo que es un trabajo en el futuro. Lo que no me doy cuenta es que me estoy moviendo a una línea de tiempo pasada, a una frustración. Y en esa frustración es la energía que tengo. Y esa energía es la que me mueve a desear cambiar algo en el futuro, pero realmente la energía me mueve hacia el pasado para nunca tener eso que deseo. Porque me estoy moviendo a líneas de tiempo pasadas. Y ahí nunca voy a tener nada, ahí solamente tendré el deseo de tener algo. Ahora, si yo estoy aquí y digo, qué contento, qué contenta estoy porque tengo este trabajo, es maravilloso, doy gracias a Dios, es un trabajo maravilloso, es fantástico, doy gracias a Dios, tiene bueno esto y esto y esto y esto. Y aparte de un agradecimiento, ¿vale? Y entonces, y un reconocimiento de lo bueno. Y desde ese agradecimiento y reconocimiento me digo, pero realmente yo quiero otra cosa diferente. Oye, pues yo soy bueno para esto y para esto y para esto. Pues a mí me gustaría, claro, soy bueno para eso, pero es que no he estudiado bastante, no tengo formación. A lo mejor tengo que perdonar esa parte de mi mente que me ha mantenido atrapado en esas obligaciones y no me ha permitido hacer los estudios. Yo ya tengo que hacer un trabajo de perdonar, ¿vale? Pero sobre todo puedo también ver de qué manera puedo aprovechar el tiempo de la mejor manera para yo tener lo otro. Pero sin hacer aquí un ajuste, por decirlo así, y cambiar la energía de desprecio que me puedo tener por no tener el trabajo que quiero. Entonces, si no cambio esa energía, nunca tendré el trabajo. Aunque lo escriba en una hojita y la queme y me bañe en la playa. Te puedes escribir muchas tonterías y seguirás igual de frustrado. No te vas a mover al futuro. Pero cuando hay un deseo en función de el ser esencial de los talentos, cuando tú tienes un deseo, ahí... cuando tú tienes un deseo fundamentado en algo y parte del agradecimiento, entonces pues estoy agradecido por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces ese deseo, pues tienes que vivir como si ya lo tuvieras. Claro. Porque proyectarlo y como si ya lo tuvieras. Agradecerlo. Sí. Vale. Por eso todos esos rituales que dicen, pues, bueno, si os gustan los rituales, hacerlo. Al final es poner la intención, porque realmente a través de rituales... Pero si hacer un ritual puede ser perjudicial. Ya. En la física cuántica se ha estudiado, además estos son estudios, que dice cuando alguien quiere, cuando tú vas a darle a un objeto para que caiga, 2/3 de segundo antes de darle está cayendo. 2/3 de segundo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que 2/3 de segundo antes de que caiga ya está cayendo? Pues que hay una energía que es el deseo de darle, es la intención. Pero si tú haces como si, ya no hay deseo, ya no hay intención. Y a veces la diferencia es muy pequeña, pero esa diferencia lo es todo. Como pasa en las películas, no es lo mismo. Y esto no se equivoca, es decir, si tú tienes un deseo, el deseo se cumple, porque es más fuerte que quizás, o si tú tienes una idea de que
ay, tengo un deseo, pero realmente tienes un sentimiento de culpa y que te mueve por ahí, la culpa será más grande, porque estamos en el mundo de la culpa, más grande que tu deseo, y te quedarás en la frustración. Con muchos rituales que hagas. Y a ver, pon un ejemplo así más práctico. Pues un ejemplo es, una película, no es lo mismo como si Stallone hace como si pega, que coge yo cuando a uno... Anda. Puedes poner ejemplo mío si quieres, de que estoy en el trabajo y me gustaría... Estoy bajo del todo, digamos, en los que más sufren, porque se trabaja al aire libre con maquinaria pesada, con material y todo eso, y estoy al lado de los policías, que son, digamos, los que mejor vistos y cuidados están y más dinero cobran, ¿entiendes? Entonces estoy allí con una... como en desequilibrio. No, lo que pasa, si tú me dices que ponga ese ejemplo, lo voy a poner, pero allá tú las consecuencias. Allá va. Lo paro en la grabación. Agárrate bien. Sí. Resulta que si yo ahora puedo ser Sergio o cualquier otra persona, ¿vale? Y entonces digo, oh, estoy en el peor puesto de todos. Oh, mira esos, qué bien que están. Oh, pero yo estoy aquí en lo último de todo. Oh, pero claro, qué mala suerte he tenido. Porque yo no pude estudiar, quería estudiar, pero claro, tenía que trabajar. Pero fíjate que es que yo tenía, pero como si tenía lo otro. Pero, hombre, a mí me hubiera gustado, pero cualquiera. A ver si te vas a caer. Pero es que yo tenía que haber hecho tal y cual cosa, pero claro, si es que no podía. Si es que vamos, es que... Se va a caer puente para abajo. Si sigues para atrás. Me caigo en un agujero de desprecio a mí mismo. Un agujero de desprecio. Y ese agujero de desprecio hace precisamente que yo haga las cosas para despreciarme más. Eso es muy importante, ¿eh? Yo haré las cosas para despreciarme más. Para estar en esa energía. Exacto. Pues yo voy a hacer las cosas para despreciarme. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí y digo, ajá, oye, la policía qué bien que está. Y yo estoy aquí en esto. Ah, pero yo también tengo estas cosas muy buenas. ¿Y qué cosas buenas tengo yo? Pues hombre, tengo esto. También podría estar mejor, pero bueno, tengo esto. Cobro tanto dinero. Ahora no voy a pensar si me falta o no. Si no cobro tanto dinero, está bien. Tengo los fines de semana libres. Eso está muy bien, ¿eh? La policía, sin embargo, tiene siempre ciclos y tiene que estar trabajando, incluso de noche. Yo tengo esto. Pero, ¿de dónde te viene la insatisfacción? ¿Me viene del trabajo de ahora? No. Me viene porque me siento insatisfecho desde que nací. ¿Y por qué me siento insatisfecho? Pues hay muchas cosas que tengo que trabajarlas. Porque la insatisfacción la tengo. Tengo que mirar aquí y todo esto perdonarlo, porque hay muchas cosas que no las he perdonado. Y si las perdono, entonces empezaré a cambiar mi vida. Desde aquí. Y entonces, si yo estoy aquí y me acepto y me digo, pues vaya, cómo hice lo que no era bueno para mí. Así que ese criticón está dentro de mí y es el que ha mandado mi vida. Vaya, así que hay un ser que está en contra de mí, que me mantiene a ese niño agachadito y que no diga nada, y si va a protestar le pisa. Y ese está dentro de mí. El niño herido y el tirano los llevo conmigo. Pues tengo que hacer un buen trabajo. Y me quedo aquí, pues no me puedo trasladar al futuro porque tengo que hacer el trabajo.
Pues así como, como has dicho de Sergio, aunque no sea en referente al trabajo, pues he estado toda mi vida. Pues sí. ¿Cómo? Yo he estado toda mi vida así. Pero no en el trabajo. No en el dices. trabajo, sino en el... o sea, esa... Insatisfacción, quieres decir. Sí, a ver, no, el no sentirte Valorada. valorado, no, realizada, no valorarme yo, la primera, no los demás. Bueno, pero puedes empezar a hacerlo ahora. Pues Es que cuando nos damos cuenta que yo no me he valorado, cuando yo me doy cuenta, vaya, a lo largo de mi vida yo no me he valorado, pues ¿qué voy a hacer? Aquí. y buscar la valoración de los demás que no te la van a dar, Vale. porque no te valoras tú, ¿no? Claro. Ahora yo estoy aquí y me digo, vaya, me he pasado toda la vida buscando que me valoren. Y me he equivocado en esto y en esto y en esto y en esto. Madre mía, cuántas cosas tengo que perdonarme. Ajá. Cuanto más cosas tenga yo para perdonarme desde que nací, desde que estaba en el útero materno hasta ahora, más grande es la llamada que tengo de ser yo. Así que a medida que voy perdonando todo eso y dándome cuenta de todo lo que he tenido que pasar para llegar a este momento, entonces veo la grandeza del ser que yo soy. Y entonces miro hacia esto con admiración, no solamente hacia mí, sino hacia toda la humanidad, porque todos estamos en el mismo ojo, con la misma salsa. Y entonces cuando empiezo a comprenderme a mí, empiezo a comprender a la humanidad, y empiezo a comprender que todos los seres humanos, en el fondo, bueno, los psicópatas imagino que también tendrán algo bueno, pero los psicópatas. Entonces, pero la inmensa mayoría de la humanidad estamos aquí, y nosotros no nos valoramos. O nos pretendemos sobrevalorar. La persona que se sobrevalora también está en el pasado, está en otra realidad, haciéndose creer que es maravilloso cuando realmente está atado de pies y manos en su pasado. Eso Esconde el sufrimiento y el miedo. sufrimiento y la inferioridad, el sentimiento de inferioridad. Esa es la razón por la que mucha gente se sobrevalora, porque realmente no tiene conciencia. Y como le da tanta vergüenza y tanto miedo ver su propia oscuridad, entonces se endiosa. Pero la vibración no sube ni pizca, y aquí se trata de vibración. No se trata de mente, la mente que dice yo. Pero nunca trabajan con su alma, es decir, siempre es ocultar lo que realmente sienten, y lo que realmente sienten es miedo. Miedo a no ser nadie. Y cuanto más miedo tienes a no ser nadie, menos serás, y más tendrás que representar ser. Eso es muy llamativo en los psicólogos y en los médicos. También. Con los psicólogos todavía más. Pues vaya. Sí. Es así. Vale, entonces, podemos... ¿tenéis más preguntas así que queráis contestar? Óscar, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Lo has comprendido? Más o menos. Natalie, ¿no tienes preguntas? Cuando tenemos un bajón de autoestima, estamos volviendo al pasado, Totalmente. a esta niña, A los por programas, ejemplo, sí. que no ha sido en algún momento pues reconocida, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí sería trabajar no cito esta palabra, pero estar presente, sí. estar abrazando a esta niña, ¿no? Y dándole... Sí, primero es reconocerlo. Reconocer que cuando me creo que mi autoestima ha bajado, realmente es una interpretación que yo he hecho de un hecho. Y entonces yo ese hecho lo estoy interpretando de una manera. Y normalmente los hechos lo interpretamos como diciendo el otro no me ha tenido en cuenta. ¿Vale? O el otro lo hace mejor, wow, qué éxito tiene, Sí. y yo... Sí,
cuando vemos que el otro lo hace muy bien y que es muy exitoso, y pues hay que decir, ah, pues qué bien, magnífico. Y luego te puedes decir, pero realmente, ¿de dónde procede el éxito? ¿Procede de algo de la mente superior o procede de un desconocimiento? Las dos cosas, ¿no? Normalmente las personas que tienen mucho éxito en el mundo no procede de su mente superior. Pero hay una persona con mucho talento, por ejemplo, artístico, creatividad, mucho gusto, eso sí ya es más de la mente superior. Sí. Bueno, no lo sé. A veces hay personas que tienen ese talento y el ego lo mueve para que su ego se engrandezca, eso no es de la mente superior. Entonces la creatividad se queda también reducida, muy reducida. Si va a su mente superior podría ir, no te digo que no, más a través de, pues, no sé, decían, por ejemplo, Dalí, que tenía algún talento para pintar, aunque a mí los grandes que han tenido talento, para mí no tienen talento, pero él se quedaba medio dormido, se quedaba con el lápiz así, y se quedaba así dormido, y cuando se le caía el lápiz, porque se había dormido, entonces se ponía a pintar la idea que le venía. ¿Por qué? Porque sabía que le venía la creatividad más del cuarto plano, de la cuarta dimensión. Aunque estamos ahí medio dormidos, entonces cuando le viene la creatividad. Pero esa no es creatividad de la mente superior. En el cuarto plano existen muchísimos arcontes y energía muy malvada. Entonces, de la quinta dimensión, sí. Ahí es de la mente superior. ¿Y cómo conecta por ejemplo, para escribir? Para escribir primero es que tengas tú un deseo de verdad, que superes, porque siempre para escribir hay que superar un obstáculo, que es la falta de concentración, la falta de ganas, ¿vale? Y hay que superarlo. Y luego una vez que has superado eso, porque tú puedes decir, vale, lo que realmente me pasa aquí es que yo me juzgué de pequeño como que era incapaz y ahora estoy luchando con una falta de motivación porque me sigo juzgando incapaz. Hay que vencer eso. Y para conectar con la quinta dimensión, para poder tener la inspiración... Para conectar con la quinta dimensión hay que estar en silencio y desear hacerlo. Dejar que esa parte de la mente superior nos vaya conduciendo. Pero siempre hay que guardar silencio. El deseo te lleva a quedarte atrapado en la tercera o cuarta. Los deseos no te van a ayudar. Por eso los deseos lo único que te pueden ayudar es vivir ya como si ya lo tuvieras. Y cuando es como un sentimiento de una llamada, por ejemplo, para algo que uno puede considerar como una misión, entre comillas, siempre una llamada para, por ejemplo, formarse de esta manera, o bueno, cualquier, como una llamada muy profunda, eso sí. me llama, siento que es parte del por qué estoy aquí, ¿no? Sí, hay que tener también cuidado con esto, porque como el ego nos va a engañar, cuando sintamos esa, que puede ser una llamada, pero también puede ser un engaño del ego. Entonces es muy importante cuando sintamos eso y decir si esta llamada viene del espíritu, del ser divino que yo soy, que se me pongan los medios. Y si no lo es... Que no vaya fluyendo sin mucho esfuerzo, y por decirlo así, ¿no? Esfuerzo, pero sin tener que machacar, que promocionar. Sí. No, evolucionar, pero no a la fuerza. Y sobre todo que el ego nos va a engañar en cualquier punto. Yo recuerdo cuando empezó el circo, mi hija me dijo que me pusiera un trapo en la boca y yo dije, insistió mucho. Entonces yo dije, bueno, lo consultaré con el Espíritu Santo. Y yo lo consulté, efectivamente, a la mañana siguiente sabía que no me lo pondría, pero yo aún así dije, ostras, ¿y si es mi arrogancia? ¿Esa es mi arrogancia?
Y entonces lo que hice fue, bueno, pues si en mi arrogancia se lo entrego, lo que importa es dejar una puerta abierta, por si en mi arrogancia yo quiero corregirla, ¿vale? Y bueno, yo seguí sintiendo que podría ser la arrogancia, pero que dejaba mi mente abierta a la corrección, ¿vale? Y entonces, lo que sí me acuerdo es que después le dije al espíritu, pero si no me voy a poner un trapo, necesito algo porque voy a tener muchos problemas. Inmediatamente me vino el médico que me hizo el certificado. Y luego, porque claro, yo decía, pero ¿por qué es tan difícil ponerse un trapo? Pues claro, ya no podía ponerlo. Y decía, ¿pero por qué es tan difícil? Y yo pude comprender cuando miraba a la gente con el trapo, entonces pude comprender por qué yo no debía de ponerlo. Porque si tú te pones un trapo, miras el mundo desde otra perspectiva. No puedes mirarlo desde la perspectiva de no ponerlo. Entonces es como que aquí ocurre un montón de cosas y si tú te pones un trapo, has entrado ahí. Entonces tú a lo mejor vas a sufrir más, pero alguien tiene que preservarse de esa locura. No has entrado en el otro sistema. Claro. Es un sistema energético. Totalmente. Entonces yo sentía que tenía que quedarme fuera. Y era más fácil ponerme un trapo. Pero algo en mí se sublevaba. Como que no podía ponerme el trapo. Entonces yo dije, pero ¿por qué es todo tan difícil? Y entonces entendí que tenía unas características si entraba ahí y otras características si no entraba. Y entonces yo le dije a Dios, pues, lo podías hacer un poco más fácil. Bueno, esa es mi arrogancia, ¿no? Pues ahora me lo ha hecho peor. Se lo has hecho tú. Me lo he hecho yo. Pero me deja que lo haga. Es que resulta que... Amable, ¿tienes preguntas? Sí, hay muchas preguntas. Pero yo es que voy entendiendo, últimamente como estoy tanto tiempo sin comer, tengo la mente más clara. Yo totalmente. Esto es una experiencia y es parte de mi vida. Sí, sí. Pero ocurre lo siguiente, el tema aquí está en lo invisible y lo físico. Sí. Y después la mente cómo trabaja una cosa y trabaja la otra. Aquí, como decía Sócrates, la ignorancia está trabajando mucho, porque el desconocimiento del cerebro, si no tienes un mapa de tu mente y te observas qué estás haciendo y si te estás abrumando o no. Yo a lo mejor cuando hablo así no amablemente a la gente me observo, qué es lo que yo siento en mí. Y entonces después me doy cuenta. Y entonces me doy cuenta que para llegar a donde quieras es el perdón. Totalmente. Si no sabes perdonar, déjalo estar. Sí. Entonces no busques otra cosa. Obsérvate y mira cómo puedes llegar a perdonar. Cuando tú llegues a perdonar, los que creen en Dios, yo no creo en Dios porque yo Dios lo conozco ya, entonces ellos dicen que han visto a Dios, pero es porque han sabido perdonar. Si tú no sabes perdonar, estás en la otra parte, que estás en el miedo y estás en el horror y en el error. Sí. Aquí solamente hay una cosa, entender y perdonar. Sí. Él mueve la mesa y se cae. Yo no debo de sentir ninguna fracción de odio ni nada por la persona, ni de desprecio. Hasta que eso no lo consigas, tú no puedes conocer ni hablar de frecuencias. Las frecuencias existen porque hay amigos y gentes que hace 2.700 años o 3.000 ya las conocían. Lo que pasa que los que han querido informar han ido encubriendo para llegar a donde estamos. Sí. Como ya ha dicho que la Tierra ha cambiado varias veces
de su eje, porque llega un momento que hay que modificar el sistema. Y él que ha dicho de los judíos no son antiguos. De lo que conocemos aquí sí, pero que hay otras civilizaciones. Aquí, sí, pero que vas a la otra parte del este y verás, y entras en Mesopotamia y entras en Laopse y verás que tienen referencias de más de 5.000 años, por ejemplo. No, pero los judíos vienen de más de 6.000 años, más de 6.000. Pero los judíos hay referencias de más de 6.000 años. Puedo equivocarme dentro de lo que yo sé, porque yo estoy hablando de una acumulación de cosas, de inteligencia, no la sabiduría. La sabiduría llega cuando tú te das cuenta que no necesitas la aglomeración de la información de las cosas. Pero si tú no te informas, no entiendes y no comprendes lo que está pasando. O sea que hay un juego que tú mismo tienes que entender dónde estás. Y que nadie de fuera te puede ayudar. Tú tienes que ir comprando y mirándote a ti mismo para poder llegar al punto. Yo puedo hablar y todo esto solamente es un ego, es un apego y dicen que es un autoestima. Son símbolos, los símbolos todos son, o sea, las palabras son símbolos y las palabras no expresan la verdad. No me escucho, me da igual, yo a veces cuando veo donde estoy, donde quiero estar, ahora estoy un poco mejor. Pero cuando estoy bien. Y otra cosa es los deseos. Los deseos hay que... El cosmos tiene para nosotros la Tierra. Aquí se cuece todo. La naturaleza está ahí, pero parece que nosotros no hacemos parte de la naturaleza, nosotros estamos aparte, porque es una gran equivocación. Vaya que sí. Entonces la reproducción que hace la naturaleza, la misma hacemos nosotros. Pero hemos fallado en cómo nos tenemos que reproducir. Se puede saber cómo funciona la testosterona, pero a mí me parece que no quieren saberlo. Y los grandes problemas del ser humano aquí en la Tierra, con el egoísmo, va junto con la testosterona. Totalmente. Entonces, hay que la testosterona es un sustituto del poder creativo. Hay que ser consciente de todo esto y observarse uno a uno. Y cuando alguien tiene un amigo o alguien superior en mente, consultar, pero no creerse nada de que el otro tiene la razón. La razón te la tienes que encontrar tú cuando vayas comparando ideas, como decías, que las de Chardin. Dice, a veces tengo flashes, cuando tú ves, pero al momento, ¿y qué he visto? No sabes qué has visto. Y ahí continúa. Un rayo de tiniebla. Pero estar con la naturaleza es muy importante. Sí. Yo aquí en estos 3 o 4 últimos años con la naturaleza me ha estado hablando constantemente. Lo que tú crees que no te ve, la naturaleza te está mirando. Cuando tú seas capaz de ver lo mismo que la naturaleza te mira, los que dicen que saben dicen que han visto a Dios. No, hombre, no. Has visto a la naturaleza. Es la misma naturaleza. A Dios nadie lo ha visto. Dios es una imaginación y no es un señor con barba y bigote y cabello largo. Eso está bien para, como dice, las palabras hay que ponerlas para poder comparar, mirar y saber dónde estoy y dónde puedo llegar, o qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Pero también en eso está lo invisible, que es la frecuencia. Cuando tú pones cosas físicas sin darte cuenta, estás estropeando tu frecuencia. Y por eso hay que tener un mapa de la mente para saber cómo funcionan esas frecuencias. Y cuando tú te encuentres en la estacada, saber recuperar. Eso yo aún no. Y para eso hay que saber cambiar las emociones. Ahí.
Pero cuando te Y pasa para eso, cambiar las amable, emociones, primero hay que sentirlas y no pienses en aceptarlas. eso. Dios mío. Bien, vamos a cambiar, no sé si Pero tenéis... una cosa, Sí. porque lo primero que yo me he quedado, la metáfora del ángel que anuncia a María y de San Juan, que es a lo que hemos empezado. Ajá, sí. Porque eso para mí sigue siendo una metáfora y entonces aún no lo veo. Sí, Como uno puede interpretarlo como una metáfora o como una realidad, da exactamente igual. Esa metáfora es una realidad interior del mundo arquetípico. Claro, hasta que no llegue yo al perdón perfecto no puede ver el interior. Efectivamente, ese interior lo podemos ver a medida. Una de las cosas que también nos puede dejar ver esto es cuando quitamos el deseo de la comida. Cuando no estamos, digamos, con ese deseo de que nos perturba más de lo que nos creemos de la comida, entonces obviamente sí que podemos llegar a esa comprensión. Nosotros creemos que las cosas de Dios, por ejemplo, los católicos, y que son algo que pasó hace 2000 años, y no se dan cuenta que es algo que está pasando cada día, cada momento, ¿vale? Y que esa realidad es una realidad arquetípica dentro de nosotros, que también puede ser histórica, que nosotros yo como católica, como más bien mística, lo entiendo, pero eso no es una verdad que está ahí, es una verdad que nos habla dentro, ¿vale? Es una realidad dentro. Y cuando tú empiezas a observar esa realidad de dentro, ya no como algo fuera, la realidad esta te desaparece. Porque ya no ves el mundo y sabes que está ahí, lo miras así y casi te da risa. Incluso yo soy muy respetuosa con los católicos, ¿no? Pero yo veo todo eso y casi me da risa. Todo el mundo con la cara tapada y aquí, y vienen a ver a Dios. Y para ver a Dios no falta taparse la cara. En todo caso, tápate los ojos para ver verdaderamente. Pero otra parábola, tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen. Efectivamente. Luego puedo contar la parábola del hijo pródigo cuando sea, ¿eh? Sí, mira, cuéntanosla ahora. Sí. Sobre lo que ha dicho, Amable, es que es muy interesante también. Ha dicho muy interesante lo de experimentar las cosas uno mismo. Y es verdad, además es que por lo visto para comprenderse mejor hay que experimentar, es decir, unos psicólogos por lo visto hicieron un experimento, llevaron a cabo, de una mujer encerrada en una caja y todo en blanco y negro, entonces le explicaban los colores y claro, ella lo explicaba en base a lo que le decían lo que era, pero hasta que no saliera de la sala y viera los colores y pero todo lo que la han mujer dicho. Al final de la jaula salió la mujer. Sí, al eso final. son experimentos. Son experimentos, pero yo creo que más bien son ejercicios vale. mentales. Y es verdad que todo lo que te explican o toda la información que tienes que tener, luego lo que tienes que hacer es vaciarte para esto. para tener los flashes esos Para de los los que hablas. mosquitos es este. Es muy bueno, pero lo que estás haciendo es un trabajo mental tuyo sobre lo que conoces. Tu cerebro está asociando. Eso a lo entre palabras mejor y te cosas, vendría bien a ti, ese está no, haciendo sino la otra parte que tengo. Te vendría bien una a ti. presencia mental. Pero ¿qué es lo que tú sientes? Después te al hablaré hacer de lo eso? otro. Es lo tuyo. ¿Qué es lo que tú estás recibiendo de todo esto? Porque a lo mejor también Mira, Ese es el trabajo. estaba... Y luego lo que has comentado de la naturaleza, que ellos lo hacen la procreación y todo sin plantearse nada más. Ellos, no, pero hay una cosa fundamental aquí. El ser humano siempre está en la mente. En la mente solo hay mente. ¿Vale? Entonces eso es lo que quiere decir Amable. Cuando estamos en la mente, estamos en el pasado. Eso tenemos que entenderlo. Mente es pasado, dolor es pasado, culpa, miedo es pasado. ¿Vale? Entonces es por eso que no hemos dado el salto cuántico. Es por eso que todavía estamos aquí asustados.
porque estamos siempre con nuestra mente en el pasado. ¿Vale? Entonces, para salir de esa locura, tenemos que salir primero de la ciudad. O por lo menos, aunque estuviéramos en la ciudad, pero no ver la ciudad. Es decir, ver, solamente entrar, porque igual que San Antonio Abad estuvo en una cueva, nosotros podemos estar en una cueva en la ciudad, podría ser, La cueva está en el dentro de ti. Y entonces podría, pero ya no verían la ciudad como lo vería cualquiera, sino como una risa, te parecería irrisorio. ¿Vale? Entonces, la persona cuando está en contacto con la naturaleza y hace silencio, entonces empiezas a darte cuenta de otra realidad, de otra cosa. Pero si tú estás en la naturaleza y estás pensando que me quiero ir, o que si esto, o que si lo otro, o que si más allá, Ya, obviamente... mucho ruido. Estar realmente en el momento presente, Exacto. sin pasado ni futuro. Ya Sería está. estar, Esa es la base. estar y ser. Sí. Vale, pues al fin y al cabo esto es nuestro trabajo que tendremos que hacer, más antes o más después tendremos que hacerlo, la gente de la ciudad no lo va a hacer, irá con la parusía o en la segunda avenida, las cosas Y se la cambiarán. gente de la ciudad no se puede ir a un parque o... Las personas que tomamos conciencia los llevaremos al parque. Bueno, porque así ya sabes dónde es. O sea, estar en la ciudad hay sitios donde se puede ir a meditar o Sí. estar en silencio. Pero lo que más quiero decirte es que cuando nosotros, cuando llega el momento de la parusía o del cambio o de la masa crítica, el amor que vamos a sentir hacia los seres queridos, ellos sentirán como una intuición que les llevará al parque o a algún sitio de la naturaleza para venirse con nosotros. Entonces ni siquiera se darán cuenta de... Lo he comprobado. Sí, sí. ¿Cómo has comprobado? Porque mucha rigidez en muchas cosas y ahora lo ves y no tiene nada que ver. O sea, al haber trabajado tú, de alguna manera también se trabaja, Sí, también lo ven de otra manera. Pero bueno, al menos esa es mi percepción. sí. Sí, Eso sí. en tu alrededor tienes que sí. Familia. Bueno, hacemos una parada, vamos al aseo. Vale, Es sí. que también tengo sed, estoy... Reducido a la más extrema miseria, hasta el punto de envidiar el alimento de los cerdos que cuida, se arrepiente sinceramente y decide volver a casa para pedir a su padre una plaza jornalero en la finca familiar. Su padre no había aceptado en absoluto su partida y aguardaba su retorno. Al verlo llegar a lo lejos, corre hacia su hijo y lo abraza. Después de que el hijo se condene y critica a sí mismo, el padre le da un inmenso abrazo, le pone el niño en el dedo y sustituye su ropa sucia y desgarrada por un vestido blanco de pura seda. Ese vestido que representa nuestra inocencia básica, ontológica, la de una conciencia que jamás ha conocido la experiencia de la caída, aunque nuestra mente, nuestro ego, se haya podido extraviar y se extravíe por montes y valles. Muy bien, Emilio.